Una enfermera nocturna. Mi nombre es Ana y trabajo como enfermera en un hospital de la Ciudad de México. Llevo más de 10 años desempeñándome en turnos nocturnos y siempre he creído que la noche tiene un poder especial. Hay algo en la oscuridad y en el silencio de los pasillos vacíos que puede transformar cualquier lugar, incluso un hospital, en algo completamente diferente. Sin embargo, nada me había preparado para lo que experimenté una noche de verano en 2019, una experiencia que cambió mi vida para siempre. Era una noche como cualquier otra. El tercer piso, mi zona de trabajo, estaba relativamente tranquilo. Teníamos pocos pacientes ingresados y después de una ronda rutinaria, me dispuse a revisar los registros en la sala de enfermeras. El reloj marcaba las 2 de la mañana, la hora en que el hospital se hunde en un silencio casi sepulcral. Solo se escuchaba el zumbido bajo de las máquinas y, de vez en cuando, el quejido metálico de las puertas automáticas al cerrarse. Decidí hacer mi ronda por los pasillos, asegurándome de que todo estaba en orden y que nuestros pacientes dormían tranquilos. El tercer piso siempre ha tenido una reputación entre el personal. Muchos de mis compañeros hablaban de sucesos extraños, ruidos inexplicables, sombras fugaces en la periferia de la visión. Yo nunca les di mucha importancia. Los hospitales, después de todo, son lugares de vida y muerte, y es natural que la gente atribuya historias sobrenaturales a sitios así. Pero esa noche, todo cambió. Mientras caminaba por el pasillo principal, sentí un cambio en el aire, como si se hubiera vuelto más pesado. Un escalofrío recorrió mi espalda, y fue entonces cuando lo escuché por primera vez, el sonido de pasos detrás de mí. Eran pasos lentos, arrastrados, como si alguien estuviera descalzo o llevara pantuflas de hospital. Me detuve y escuché con atención, mi corazón latiendo más rápido. Los pasos cesaron en cuanto me detuve y al girar la cabeza, no vi a nadie. La luz blanca y fría de los fluorescentes iluminaba el pasillo vacío. Traté de convencerme de que solo era mi imaginación, tal vez el eco de mis propios pasos. Continué con mi ronda. Llegué al final del pasillo y giré a la izquierda, hacia el ala donde se encontraban las habitaciones menos ocupadas. No pude evitar recordar las historias que se contaban sobre esa sección. Años atrás, según decían, una paciente había fallecido allí en circunstancias inusuales. Había sido una mujer mayor, ingresada por una enfermedad terminal. La historia era que había muerto sola, en medio de la noche, cuando todo el mundo estaba ocupado y nadie respondió a su timbre de llamada. Desde entonces, los trabajadores del turno nocturno afirmaban haber escuchado su voz, sus pasos, como si su espíritu no hubiera encontrado paz. Pasé junto a la habitación 309, la supuesta habitación de la mujer, y sentí un escalofrío. Había una sensación indescriptible en ese lugar, una especie de tristeza que parecía impregnar el aire. Apreté el paso, deseando terminar la ronda y regresar a la relativa seguridad de la sala de enfermeras. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Los pasos. Esta vez, eran más claros, más cercanos. Como si alguien estuviera siguiendo cada uno de mis movimientos. Me detuve de nuevo y giré rápidamente. Otra vez, nada. El pasillo estaba vacío. Me dije a mí misma que estaba cansada, que necesitaba un café o un momento para despejar la mente. Pero algo en mi interior me decía que había algo más, algo que no quería admitir. Decidí terminar la ronda lo más rápido posible. Revisé las habitaciones, asegurándome de que todo estaba en orden, pero no podía quitarme la sensación de que había alguien, o algo, vigilándome. Al regresar por el pasillo, sentí una presencia. No sé cómo explicarlo, pero fue como si el aire se hubiera llenado de una energía opresiva. Mi piel se erizó, y sentí un peso en el pecho que dificultaba la respiración. La luz de los fluorescentes parpadeó por un segundo, dejándome en una breve penumbra. Fue entonces cuando lo vi, o al menos eso creo. Una sombra al final del pasillo, una figura indistinta que parecía estar ahí un momento y al siguiente ya no. Aceleré el paso,
intentando mantener la calma. Mi corazón latía tan fuerte que parecía retumbar en mis oídos. Finalmente llegué a la sala de enfermeras y me dejé caer en la silla, intentando calmarme. Traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, pero algo en mi interior sabía que no era así. Mientras me inclinaba hacia el escritorio para tomar un sorbo de agua, sentí un cambio de temperatura a mi alrededor. El aire se volvió helado, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. De repente, el sonido del timbre de llamada de la habitación 309 rompió el silencio. Me quedé helada. Esa habitación estaba vacía, había sido desalojada para su limpieza y mantenimiento esa misma mañana. Me levanté lentamente, mi mente luchando contra la lógica y el instinto de supervivencia. El timbre seguía sonando, insistente, como si alguien estuviera desesperado por llamar mi atención. Sabía que tenía que ir, que era mi deber comprobar lo que estaba pasando, pero cada fibra de mi ser me gritaba que me quedara allí, que no me moviera. Finalmente, me obligué a caminar hacia la habitación. Cada paso que daba se sentía como una eternidad. Llegué a la puerta y la abrí lentamente. La habitación estaba a oscuras, la única luz provenía del pasillo. Entré y encendí la luz. Estaba vacía, tal como la había dejado la última vez que la revisé. Pero había algo distinto. Un olor a hospital, a desinfectante, mezclado con un hedor dulzón, a flores marchitas. Sentí un nudo en el estómago y di un paso atrás. El timbre dejó de sonar en ese momento. Todo quedó en silencio. Fue entonces cuando lo sentí. Un aire frío en mi nuca, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, respirando suavemente en mi oído. El miedo me paralizó por un instante. No me atreví a girar la cabeza. Cerré los ojos y murmuré una oración que había aprendido de niña, un reflejo de buscar protección en algo que no entendía. Finalmente, me armé de valor y me giré. No había nada. Salí de la habitación y cerré la puerta tras de mí, caminando de vuelta al puesto de enfermeras con la mayor calma que pude fingir. Sabía que no había sido mi imaginación. Algo, o alguien, había estado allí. Algo que no pertenecía a este mundo. Me senté en mi silla, con las manos temblando, tratando de ordenar mis pensamientos. Los pasos, la sombra, el timbre, todo indicaba que no estaba sola esa noche. Después de un rato, el cansancio me venció y terminé mi turno. Cuando llegó la mañana, el hospital volvió a su rutina normal. Todo parecía tan mundano a la luz del día que por un momento dudé de lo que había vivido. Pero algo en mi interior me decía que no había sido un sueño. Al final de mi turno, compartí lo que me había pasado con una compañera más veterana, Esperanza. Ella simplemente me miró con una mezcla de compasión y miedo. No eres la primera a la que le pasa, me dijo en voz baja. Esa pobre mujer murió sola en esa habitación. Nadie la atendió cuando nos necesitaba. Dicen que todavía busca a alguien que la ayude. Desde esa noche, siempre siento un nudo en el estómago cuando tengo que pasar por el tercer piso. Nunca volví a escuchar los pasos ni a ver la sombra, pero el recuerdo sigue vivo en mi mente. Es como si el hospital, con sus pasillos interminables y sus habitaciones frías, escondiera más de lo que nuestros ojos pueden ver. A veces, mientras camino por esos pasillos en la penumbra de la madrugada, me pregunto cuántas otras historias como la mía han quedado sin contar. ¿Cuántos otros trabajadores de turno nocturno han sentido esa presencia, han escuchado esos pasos? ¿Y cuántos espíritus más deambulan por los hospitales, buscando algo que nunca podrán encontrar? Esa noche me enseñó que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión, cosas que se esconden en las sombras y se manifiestan cuando menos lo esperamos. Y aunque intento seguir con mi trabajo como si nada hubiera pasado, la verdad es que nunca volveré a sentirme completamente sola en esos pasillos. Porque sé que en algún rincón oscuro del tercer piso, alguien todavía me observa, esperando que algún día, finalmente, la ayude a encontrar el descanso que tanto anhela. El grito del generador. Me llamo Iván y durante años trabajé como técnico de mantenimiento hospitalario en el turno nocturno.
No diré el nombre del hospital. Era 2015, en el norte de México, en una ciudad donde el viento se carga de polvo y los veranos huelen a diésel. Mi reino eran los sótanos, la subestación, el cuarto de bombas, el cuarto frío, el tablero de transferencia automática y la planta de emergencia. Nadie piensa en nosotros hasta que la luz se va y los monitores empiezan a cantar su alerta más aguda. A mediados de octubre, una tormenta rara para nuestras latitudes descargó con saña. Ya para las 11 de la noche las nubes se habían sentado sobre la ciudad y los truenos hacían vibrar los ventanales de urgencias. Abajo, el generador viejo resoplaba en vacío, listo para entrar, y yo iba y venía con una linterna probando niveles, escuchas al motor, observando el aceite correr como una vena negra por la mirilla. Sabía que si la línea caía, mi trabajo era asegurar que las bombas de infusión, los ventiladores, los monitores fetales y las incubadoras siguieran vivos como si nada. A las 0:17 se fue la luz en toda la colonia. El hospital respiró en un jadeo colectivo y el ATS hizo su pequeño milagro, un chasquido, un tirón en el estómago y el mundo volvió en tonos amarillos. En el pasillo de servicio pude escuchar, por encima del zumbido grave de la planta, las ruedas de una camilla corriendo. Llegaba una ambulancia. No era mi área, pero el olor me alcanzó. No fue diésel ni ozono. Fue algo más pegajoso, dulzón y metálico a la vez, un olor que el ventilador del sótano no pudo tragar. Subí porque el tronar de los cascos en el pasillo se volvió gritos en la rampa. Me asomé desde la puerta corta que da al cubo del elevador de carga. Vi cuando bajaron a un hombre. Tenía la piel en placas, negras y grises, como si se hubiera desprendido del cuerpo y vuelto a pegar en un orden torpe. Los paramédicos hablaban, pero yo solo escuché su respiración, una sierra en seco. En un segundo, sus ojos se cruzaron con los míos. Se quedaron ahí, clavados, como si yo le debiera algo. No sé por qué no aparté la mirada. Eran cafés, pero el borde, al contacto con lo blanco quemado, parecía rojo. Me quité de en medio cuando la camilla entró al ascensor. Sentí que la puerta me rozaba el brazo y, ya dentro, el hombre volvió la cabeza con una violencia imposible. Sostuvo mi mirada hasta que las hojas del elevador lo comieron. En el espejo del fondo, por un instante, vi mi chamarra azul con cintas reflejantes y un casco en la mano. El paramédico llevaba una igual. Pensé en un reconocimiento equivocado, en el reflejo de una esperanza o un rencor. No pensé en nada más porque un golpe seco, como de charola al piso, me hizo bajar otra vez a la subestación. La alarma del generador marcaba un pico de temperatura. Metí la mano por detrás del panel. El aire estaba tan caliente que parecía trepar. Abrí la válvula de purga con cuidado. Por la radio empezaron las preguntas, variación de voltaje en terapia intensiva, tirones breves en neonatos. Apreté las mordazas del conmutador y subí un paso el acelerador manual para estabilizar la frecuencia. El ronquido del motor se volvió más uniforme. Respiré por la boca. Intenté quitarme el otro olor de la nariz. No se fue. A la 1:05, una enfermera bajó con una bolsa de residuos a tirar a la compactadora. Llevaba los ojos abiertos como si estuviera saliendo del cine. No me vio porque yo estaba metido en la escalera de gato atrás del tablero. La escuché decir para nadie que arriba alguien gritó y luego se cayó. No pregunté. No quería nombres, ni áreas, ni edades. Volví a mi ronda. A las 2:11 me avisaron por la radio que el elevador de carga se había quedado atorado en el tercer piso. Fui porque era mío. Subí por las escaleras de servicio y, cuando abrí el cuarto de máquinas, el aire olía a cable caliente. Aflojé un tornillo, limpié grasa vieja con un trapo y bajé el freno manual. El elevador cayó medio metro y se detuvo. Pulsé reinicio. Antes de que arrancara, un grito llenó el hueco, pero vino desde abajo, profundo, como si se arrastrara por el pozo del elevador hacia mí. No era un grito único. Era un eco de muchos, apilados. Sentí que la piel se me encogía en los antebrazos. Cerré el cuarto sin mirar el espejo que tienen esos cubículos al frente. Bajé por las escaleras contando escalones con la linterna,
tratando de que mis pies hicieran ruido para no oír otra cosa. El resto de la madrugada fue un tira y afloja con la plantita. Cuando amaneció, parecía que los pasillos habían sido masticados y escupidos de nuevo al lugar. A esa hora me enteré de que el hombre quemado había muerto. Nadie me lo dijo de frente, lo escuché en la voz de una camillera que pidió café extra, en los pasos lentos de un residente, en la manera en que apagaron un monitor sin prisa. No pude dormir ese día. Me llevé el olor en el bigote aunque me lo lavé con jabón. En la noche siguiente la tormenta volvió con un capricho triste. La línea se fue 3 veces. El ATS respondió 2. La tercera se quedó pensando. En ese parpadeo, el hospital se volvió una caverna con aparatos que respiraban solos. Puse el bypass en manual y el generador se tragó el silencio. Cuando bajé a ver el panel, había huellas en el piso mojado, como si alguien hubiera cruzado con los pies empapados de agua turbia. La seguí con la linterna. Terminaron frente al cuarto de bombas. La chapa estaba fría. Al abrir, sentí el golpe del aire con olor a metal y algo dulce. La bomba hockey se encendió sola. Una sombra pasó junto a mí, sin peso, pero con una densidad que me rozó el hombro izquierdo. La linterna vibró dentro de mi mano. Detrás de mí, en el vidrio del manómetro, vi una cara como carbón recién apagado. Los ojos cafés se abrieron y me miraron desde un lugar que no existía. Cerré el cuarto con las 2 manos y me apoyé en la puerta hasta que el zumbido del generador me pareció música. Las noches siguientes fueron parches de realidad cosidos con hilos de cosas que no sé nombrar. Un camillero me dijo que en Quemados alguien estaba de pie en la esquina, pero que, cuando encendieron la luz, no había más que un gancho para sueros. Una señora en observación preguntó, con voz rota, por qué no ayudaban al que lloraba en el pasillo. Nadie lloraba. Yo comencé a sentir, a las 3 de la mañana clavadas, un peso en la nuca, como cuando alguien te mira desde una puerta y no parpadea. Empecé a subir al patio a fumar, aunque no fumo. El aire frío hacía que el olor se quedara abajo, por un rato. A finales de mes, una línea tronó en la calle con un fogonazo azul. El hospital volvió a mis manos. La planta rugió como si despertara enojada. Un par de bombas en diálisis se pararon con un latigazo y los respiradores del piso 4 redujeron su canto a un suspiro corto. Corrí a la subestación. El E-Díaz había quedado a medias, colgado entre 2 mundos. Había que hacer el cambio manual y bloquear. Es un movimiento sencillo cuando los músculos responden, cuando la cabeza piensa a la velocidad correcta. Metí la llave, giré, y en ese mismo segundo sentí un aire helado en la espalda, tan helado que las pestañas me pesaron. Di un paso sin mirar. La mano que no era mía me tocó la manga. No apretó. No jaló. Solo me detuvo lo suficiente para que escuchara, pegado al zumbido del motor, un quejido. No era de dolor puro. Sonaba a susto, a negación, a alguien que reprocha el apagón como si fuera una traición. Giré la llave y empujé el transfer. El hospital volvió a latir. El grito, que ya se había hecho costumbre en mi cabeza, cambió. Se fue para atrás, como si lo chupara el ducto de extracción. Me quedé un minuto con la frente pegada al metal. Sentí el calor, el sudor y también ese frío que me cruzaba del cuello a los pies. No dije nada. Subí lentamente. En el espejo del elevador vi mi cara pálida y una sombra parada detrás, quieta, del tamaño de un adulto, sin rasgos, pero con los ojos allí mismo donde debían estar, fijos en los míos. Parpadeé. Cuando el elevador se abrió, la sombra no subió conmigo. Después de esa noche, las cosas no se detuvieron, pero cambiaron de peso. El generador dejó de dar problemas pequeños y comenzó a fallar por cosas triviales, como si un niño lo pateara para llamar la atención. Encontrábamos huellas de agua sin que hubiera fugas. La enfermera de neonatos me dejó una vez una nota pegada en la puerta del cuarto de máquinas, gracias por no dejar que se apagara. No era para mí. Lo supe. Era para alguien a quien ella había oído decir, en el filo de un sueño, que la luz no debía irse.
Un sábado por la madrugada, semanas después, subí al baño de personal porque mis manos olían a grasa y el del sótano estaba clausurado. Me lavé despacio, dándole vueltas al jabón hasta que la espuma se volvió negra. Al levantar la vista, el espejo devolvió dos imágenes de mí, en una, yo, asustado pero entero, en la otra, yo con la chamarra azul chamuscada, el casco derretido encogido contra el pecho, los ojos con un borde rojo. La segunda imagen no hacía lo mismo que la primera. Tardó medio segundo más en respirar. El agua corrió sola desde el grifo y bajó la temperatura del cuarto. La luz parpadeó. El espejo se empañó de adentro hacia afuera, como si el vidrio tuviera pulmones. Pasé la mano. Quedó una línea. Detrás, no había nada. Pedí cambio a turno vespertino. Me lo dieron. Dormí mejor las primeras semanas. Una tarde comenzó otro aguacero, sin truenos, y me llamaron de la clínica satélite para apoyar con la planta. Acepté sin pensarlo demasiado. Cuando bajé a su sótano, vi un generador nuevo, limpio, con pintura que todavía olía a fábrica. Puse la mano en el panel. Frío. Todo en orden. Por rutina, abrí el gabinete de herramientas. En la lámina del fondo había un reflejo de mí. Por encima de mi hombro apareció, nítido y sin prisa, el contorno de una cabeza ennegrecida. Los ojos cafés, encharcados, mirándome sin parpadear. Cerré el gabinete. Me quedé ahí mismo. Escuché el generador hacer una prueba automática y arrancar por 4 segundos. En ese lapso, en el zumbido bajo del motor, entró otra vez el grito. Ahí entendí que no era el hospital. Era la luz. Era ese hilo entre quedarse y apagarse. Era ese último segundo en que alguien siente que lo abandonan porque el mundo se pone negro. No sé si aquel hombre me confundió con un paramédico por la chamarra o si pensó que yo decidía quién respiraba. No sé si me odia o me pide algo. Sigo revisando plantas en noches de lluvia. Sigo guardando silencio cuando la linterna vibra. Y, cada vez que el ATS suena, aprieto la llave con la certeza de que, donde el generador ruge y el hospital late, alguien más grita conmigo para que la luz no se vaya. A veces, en ese rugido, siento que la voz que pide no apagar soy yo. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.